el índice de crianza, que es un Exacto. temazo, nos ha parecido buenísimo poder definir en números. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta definitivamente criar a un niño o niña en nuestro país hoy en día? Está en contacto con nosotros Carolina Caporali, que es abogada, y queremos hablar de esto, de qué se trata el índice de crianza, cómo está compuesto este índice. Carolina, ¿cómo va? Buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto hablar con Bien, ustedes. igualmente. Obviamente cuando hablamos de índice de crianza, estamos hablando de ese porcentaje fuerte de la cuota alimentaria. ¿Nos querés contar, Carolina? Me animo a tutearte. ¿Nos querés contar qué es exactamente, a qué se le llama hoy índice de crianza y cómo está compuesto? Bueno, el índice de crianza fue establecido por el Ministerio de Economía de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer, Sí. con el objetivo de, como decía, establecer algunos valores, estándares o que sean orientativos tanto para nosotros los operadores de la justicia como para los jueces, como para las familias. Sí. Para establecer, como vos decías, cuánto cuesta aproximadamente criar a un niño en nuestro país, teniendo en cuenta bienes y servicios por un lado, y lo más interesante de este índice, que tiene un valor aproximado de esto que a veces cuesta mucho calcularlo, que es el valor de las horas que le dedica el progenitor que está en contacto, o sea, calcular quién se queda a cargo de un niño cuando una mamá y un papá trabajan, por ejemplo. Ah, qué bueno eso. Sí, tiene en cuenta, digamos, esto que a veces es muy difícil poner números. Claro. Y lo divide en distintos tramos, porque en realidad, o sea, un niño requiere de distinta cantidad de horas o de distinta cantidad de bienes y servicios, dependiendo medianamente de la edad. Entonces lo divide inicialmente en 4 tramos. Ajá. Actualmente este índice se actualizó. Sí. Y el tramo, digamos, para los infantes, niños, niñas y adolescentes menores de 1 año, hoy está en 309.616 pesos. Para los niños de 1 a 3 años, que es el tramo, digamos, de la edad más alto en valores, está en 367.765. De 4 a 5 años en 308.416. Y de niños de 6 a 12 años en 388.010. O sea, son valores, como les decía, que son orientativos, no es que son de manera definitiva. Incluso no todos los jueces lo aplican a este índice de crianza. Muchos siguen utilizando el salario mínimo vital y móvil como índice de referencia, sin olvidarnos que existen factores particulares que hacen a que el cálculo de una cuota alimentaria no puede estar sujeto a un índice únicamente. Caro, te hago una consulta. Como vemos clarito en la placa esta, si la podemos poner a pantalla completa para que la vean nuestros televidentes también, tenemos bienes y servicios por un lado, más cuidados. Dentro de bienes y servicios estaría, qué sé yo, la vestimenta, el alimento, ropa, leche, el chico pañales, tenga internet en casa. La alimentación, exacto. La vivienda, la alimentación, el transporte, o sea, está determinado. Lo que pasa es que estos índices, en realidad, el Ministerio anuncia en 2023 anuncia este índice que era necesario como un piso, pero las realidades familiares son tan diversas como familias hay. También en ese momento del anuncio se pone en conocimiento que en nuestro país hay 3 millones de niños, niñas y adolescentes que, digamos, en el 50% de los casos no recibían, o sea, más de 1,5 millones de niños en Argentina no recibían la cuota alimentaria ni en tiempo ni en forma por parte de su progenitor o progenitora, con lo cual, o sea, siempre resulta una situación bastante difícil de poner en práctica, en realidad. Es un índice que orienta, Sí, ¿qué pasa con los chicos si tienen, por ejemplo, algún tipo de discapacidad? Que esto seguramente acrecienta ese índice, más allá que fluctúa, como bien explicabas vos,
según el tema del salario, imagino también que el contexto también de inflación, pero ¿qué pasa cuando puntualmente tenemos a una niña o un niño con determinado tipo de discapacidad? ¿Ahí cómo se discierne y cómo se determina? Cada caso de la cuestión alimentaria es particular, por eso te lo decía, digamos, inicialmente. Sí. Y la cuestión de un niño con discapacidad insume muchísimas horas más de cuidado, Claro. muchísimas horas más en cuestiones de, o sea, muchísimos gastos más en cuestiones de salud o de equipos interdisciplinarios interviniendo puntualmente para un niño con discapacidad. Con lo cual, o sea, estos índices solamente sirven para tener un piso o una orientación de cuánto debiera ser, en términos generales, como mínimo una cuota alimentaria. La realidad es que existen muchísimas madres o padres que reciben estos valores muy por debajo, Sí. en donde hay, digamos, contextos y situaciones particulares que deben ser evaluadas, y muchísimos padres que no cumplen con su deber alimentario. Digo, en Argentina hay 100.000 hombres y mujeres que han perdido el trabajo en los últimos 3 meses. Digo, eso viene a romper con todo. Claramente. Digo, este índice de crianza está muy bueno porque le pone valor, un valor X, a algo que antes no se tenía mucho en cuenta o no se podía monetizar, que es el tiempo que le dedica uno de los dos progenitores al cuidado del niño. Digo, para que uno vaya a trabajar y el otro se quedaba en casa. Y uno decía, bueno, es alimentos, o son cosas, o vestimenta. Pero también este índice le está poniendo un valor a esa dedicación que debe ponerle alguno de los progenitores para estar con el chico y dejar de lado su carrera o lo que fuere. ¿Es así o no? Sí. Si la cuestión está judicializada, el juez utilice el índice que utilice, tanto sea el salario mínimo vital y móvil o este tipo de cálculos, siempre tiene en cuenta las horas que el progenitor está con su hijo y le dedica al cuidado. Si es el progenitor, si es una niñera que necesita estar para que esa mamá y ese papá puedan cumplir con sus obligaciones laborales. Ese es el valor del que estamos hablando específicamente. Bien. Y que varía también según las edades, porque también requieren de distinto tipo de atención o de distinta cantidad de horas. Como vos decías, si el niño tiene alguna discapacidad o necesita algún tipo de atención, también serán más horas. Entonces pone un piso que orienta a todos aquellos que quieren presentar algún tipo de reclamo de manera genérica. No viene a solucionar los conflictos, por supuesto. Claro, quiero preguntarte, pero digamos, nadie los obliga, no hay obligación, digamos, el índice está, pero ¿se respeta? Esa es mi pregunta, porque me juego la vida, si vamos a nuestras redes ahora o a nuestro WhatsApp, la gente está diciendo, pero ni por casualidad tengo esa cuota alimentaria. Majo, lo que pasa que pero déjame terminar. Lo que quiero terminar de decir es esto. Me juego la vida. ¿Por qué demora tanto en actualizarse la cuota alimentaria? Esa es mi pregunta. ¿Por qué demora tanto la actualización y cuesta un montón? Porque estos valores, digamos, con inflación, la inflación que tenemos, los comen en 2 segundos. Pero, digamos, 320.000 pesos, bueno, es una cuota digna. Pero te puedo asegurar que si vamos ya a redes, 90, 50, 45, lo que puede pasarme, lo que de casualidad se digna a dejarme en una mesa. Entonces digo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Para no ser indigente debes ganar más de 700.000 pesos y tener jubilado ganando 150.000. Claro. O sea, hay empleados estatales. Hay empleados estatales. Pero por eso digo. Pero es así. Sí, entonces, digamos, los índices no nos metamos en el tema de los jubilados. Pero los índices están fabulosos, me encantan. Pero a la realidad, ¿se cumplen? Está bárbaro si vos sos empleado y ganás 1 millón de pesos. Claro, está bárbaro si tu marido o ex o lo que sea cobra. Quizá la pregunta, Caro, sería si realmente al momento de muchos litigios o al momento de tomar conciencia, en caso, por ejemplo, de matrimonios disueltos, ¿no? Si se tiene en cuenta realmente al momento de hacer los números este índice, o es simplemente una cosa muy teórica y muy alejada de la realidad. La realidad indica que estamos siempre frente a situaciones de la voluntad un poco de los padres y de cómo ven los gastos que tiene un hijo. La mayoría de los padres que no cumplen con la cuota alimentaria o que están muy alejados de los números de las necesidades de sus hijos son padres que a veces no cumplen con el contacto, porque cualquier papá que está en contacto con sus hijos sabe de las necesidades que tiene su hijo.
Total. Y cuando un papá que comparte tiempo con sus hijos o que por ahí tienen cuidados compartidos con la mamá, Sí, sabe lo que cuesta siempre las va a cosas. saber qué Sí. cosas necesita un Bueno. hijo. Total. Y esto es un tema, porque la justicia ha llegado a tomar medidas en donde, por ejemplo, se le ha prohibido salir del país a padres que no cumplen con su cuota alimentaria. Hay fallos novedosos que se les prohíbe entrar a la cancha. En Mendoza, porque no por cumplen ejemplo, con no la puedes cuota participar alimentaria. de una licitación si no tenés la cuota alimentaria al día. Sí, Ninguna licitación sí, pública. se han Nada. incluido, digamos, algunas cuestiones o no renovar un carnet de conducir. Estas medidas coercitivas Sí. que toma la justicia como una forma de poder hacer que un padre que ya tiene una sentencia, porque esto existe cuando hay un padre que está obligado a cumplir, a tener una obligación, ya tiene fijado un monto y aún continúa con el incumplimiento. Por Claro. eso, Por aún eso con la existe obligación, la denuncia aún con la... penal. Aún con el fallo cuesta a veces, o sea, aún ya habiendo pasado un proceso judicial cuesta que se cumplan esas cuotas. Y también escucho mucho, Caro, no sé qué querés aportar al respecto, a mi hijo sí, a la madre no, porque me pide de más para gastos de ella. Entonces, Muchísimo se escucha mucho esto de a Es mi verdad. hijo todo, a la madre no. Entonces, como interpretan que la cuota, Sí, sí. en vez de ir para el hijo, va para la madre. Ujú. ¿Esto Hay un pasa o no? error de interpretación. Hay un error de interpretación. Yo siempre lo digo cuando conversamos sobre este tema. No hay nadie mejor que quien convive con el niño Tal cual. que sepa cuáles son las necesidades específicas que tiene este niño. Por eso vuelvo a repetirte y a hacerte hincapié en que generalmente quien no cumple con la cuota alimentaria en absoluto, o que pasa el 50% de un salario mínimo vital y móvil, o que esconde sus bienes, o que dice no tener trabajo simplemente para no pasar la cuota alimentaria, en realidad está perjudicando a su hijo, no está perjudicando a la mamá. Sí, pero la Ninguna lógica... madre o ningún padre que tenga a cargo los deberes alimenticios de su hijo va a utilizar el dinero en beneficio propio en detrimento de su hijo. Puede Sí ser pasa, algún caso muy excepcional. Sí pasa. Yo conozco casos en los que tuvieron que dejar de hacerlo monetizado y transformarlo en una cuenta corriente de supermercado, por ejemplo. Para Puede que ser, todos los pero te gastos puedo casi... Tuvieran una cosa concreta. Decir y, que y es pudieron la probar excepción. en algún momento que en uno de los casos era la progenitora, pero podría haber sido Claro. tranquilamente el progenitor, iba al Sí. supermercado, sacaba y estuvo filmado en las cámaras. Carolina. Cuando sacaban le daban el efectivo y se llevaban lo que sacaba en la mercadería. Digo, a ese punto llegaba. Carolina, quiero preguntarte, de ninguna manera justificando a quienes no cumplen con la cuota alimentaria, pero ¿se hace algún tipo de miramiento cuando, porque yo entiendo que el índice que acabamos de repasar ahí con la tablita que mostramos, es por niño? ¿Se tiene algún tipo de miramiento cuando se trata de 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos? Todas las condiciones y cuestiones particulares dentro de una familia son tenidas en cuenta al momento de que el juez determina una cuota alimentaria. La cantidad de hijos que tiene a cargo, el empleo, el monto que tiene como ingreso. Por eso el índice es un indicador de cuánto cuesta aproximadamente criar un niño, una niña, un adolescente en nuestro país, de acuerdo, teniendo en cuenta estos 3 factores. Ahora, Pueden claro. existir diversas situaciones, porque si tu hijo, por ejemplo, va a un colegio privado y la cuota es de un colegio privado y cuando Sí. estaba junto el papá y la mamá podían asumir esta responsabilidad, Exacto. se supone que se le quiere dar continuidad al nivel de vida que tenían esos niños. La realidad económica de nuestro país actualmente también influye un montón al momento de determinar estos valores. ¿Y qué Sí. pasa? Perdón, Caro, te hago un paréntesis acá. Sí. ¿Qué pasa con una persona que dice, ok, sube el índice, lo entiendo, lo respeto, me encantaría cumplir, pero a mi sueldo no sube a ese ritmo? ¿Me entendés? Digo, sube el colegio, sube el supermercado, O te sube... quedaste sin trabajo, suponete en la mitad de algo. Claro. Estamos hablando de Trabajo. alguien que no quiere engañar, sino Claro, quiere... no es que no quieren Claro, no pagar, puede. sino es que Es que es la dice, realidad mi que está pasando en sueldo Argentina no hoy. Pasa mucho claro, también. que eso es lo que está pasando. La inflación por un lado, los sueldos por el otro, digamos. Los sueldos no están alcanzando Es que para nada las exigiendo un subas. sueldo, Entonces, es lógico también ese exigiendo planteo. un sueldo o un ingreso fijo por parte del progenitor o la progenitora, se establece generalmente en un porcentual sobre este sueldo. ¿Sí? Esta es una realidad. Sí. De los monotributistas también, o sea, la realidad es que cuando yo tengo un ingreso declarado, establezco un porcentual. Cuando no tengo ingresos,
recurro a determinados índices, como puede ser el salario mínimo vital y móvil, o este índice en el que generalmente, si yo tengo un padre desempleado, no puedo establecerle como obligación un salario mínimo vital y móvil. Generalmente los jueces determinan que esta obligación es un porcentaje de un salario mínimo vital y móvil, un porcentaje de este índice de crianza. Esta también es la realidad, porque la cuota alimentaria se puede plantear, yo podría tomar este índice y decir a cada una de las personas que vienen, mira, este es el piso de un acuerdo económico para una cuota alimentaria. Si vos tenés un hijo, supongamos de menos de un año, tiene que ser 309.000 pesos como mínimo. Carolina. Pero la realidad es que yo voy a llevarla a que firme un acuerdo, o voy a llevarlo a que firme un acuerdo que no va a poder cumplir o que no va a poder recibir. Porque la realidad de ese padre es que a lo mejor gana 500.000 pesos y si destina 309 para la crianza del niño, no va a tener para pagar el alquiler o el resto de los gastos. ¿Qué pasa con las familias ensambladas? Es necesario consultar. ¿Qué pasa con las familias ensambladas, Carolina? Que hoy es lo más común, digamos, ¿no? Es decir, un progenitor tiene un hijo cuando hizo pareja en un momento y luego volvió a ser pareja y tiene otros chicos. ¿Qué pasa en ese caso? Porque digo, el mismo progenitor en los dos casos tiene que, digo, en ese caso, ¿qué dice el juez? ¿Se reparte? ¿Cómo son los fallos en ese caso? Y se miran los progenitores afines, que son los que conviven, digamos, con el niño, si es que aportan, si es que no aportan. Se analiza la realidad familiar en su contexto todo. Bien. Hoy la cuestión de familia es compleja, es diversa y tiene, como te decía al principio, realidades particulares para cada uno de los casos. Siempre el consejo es estar asesorado desde el punto de vista jurídico e intentar siempre priorizar realmente el interés de los niños por sobre todas las cosas y las realidades, y tratar de llegar a un acuerdo que se pueda cumplir y que responda o respete las realidades de las familias, que a veces es muy difícil teniendo siempre en cuenta quién está del otro lado en estas pretensiones. A veces hay progenitores que piden más de lo que necesitan, y a veces hay padres o madres que no quieren cumplir con lo mínimo que puede necesitar un niño, y se discuten cuestiones de si se necesita o no pagar el 50% de un libro, a lo mejor para el colegio. La cuestión de familia es compleja, y en estos contextos económicos particulares como el que estamos viviendo o atravesando en nuestro país ahora, como vos decías, que tantas familias perdieron trabajo, que aumentaron los servicios, el dinero no alcanza y el índice es algo que sirve como un norte, pero que no va a solucionar el problema de las cuotas alimentarias de nuestro país. Caro, muchísimas gracias por atendernos. Hasta muy pronto. Un saludo enorme. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.